Muy buenas noches y bienvenidos a este programa especial de Ellos si pudieron. Como habrán podido comprobar todos ustedes desde sus hogares, hoy Julio Ariza no presenta este programa porque él pasará a sentarse en uno de estos sillones para que todos ustedes conozcan un poco más a los rostros del Toro Televisión, a esos que ven todos los días, a los que escuchan pero que quizás no conocen tanto. Hoy en Ellos si pudieron, José Javier Esparza, Xavier Urcajo y Julio Ariza. Xavier Urcajo, muy buenas noches. Buenas noches, Alba. José Javier Esparza, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, podría empezar esta entrevista diciendo brevemente quién sois, cada uno de vosotros, y vuestro extenso currículum, pero eso os lo dejo para cada uno. ¿Cómo os definiríais? Como, bueno, en Una mi caso... breve carta de presentación. Bueno, un tipo apasionado por el periodismo, que llega ya a una edad en la que puede mirar atrás y hacer una valoración global, ¿no? En la que naturalmente llega una sensación de haber perdido el tiempo considerablemente. Yo me dediqué al periodismo porque quería cambiar este país, quería erradicar la corrupción y quería que este país entrase en una vía, digamos, de mejora respecto de lo que en mis años mozos corría por acá, ¿no? Y la verdad es que tengo ya pues, una edad Brad Pittesca y descubro que no ha cambiado absolutamente nada, que los hábitos y las costumbres siguen siendo exactamente igual de malas y por lo tanto esto significa que incluso en nuestro oficio, en el periodismo, con bastante pérdida de influencia sobre la sociedad. Los periodistas, lejos de, en algún tiempo fue así en el pasado, pero ahora lejos de contribuir a la mejora, contribuimos al empeoramiento en cuanto al pensamiento único que sigue avanzando, en cuanto a la falta de un espíritu crítico. Uno lee los medios de comunicación o los escucha y es fulanito dice, el otro replica, no hay una labor, digamos, de evaluación de eso, falta un trabajo, digamos, profesional de ir al grano con las cosas y ahora los medios también se han empobrecido mucho y mandan a los periodistas con una cachiporra a perseguir no se sabe muy bien qué y los informativos son un cóctel de eso sabiamente organizado para darle argumentalmente la razón de una manera bastante soez a aquel al que paga el medio o al que te dice que el que paga el medio te dice que des la razón. Esto es, bueno, hoy lo que toca es ensalzar la figura de Puigdemont, pongamos por caso. Bueno, pues entonces todo lo negativo, todo lo que diga alguien sobre Puigdemont no sale y ya. Pero eso no es periodismo, eso es otra cosa. Y en eso es en lo que están los medios de comunicación, en general, y no veo que esto tenga, digamos, un camino de redención, o por lo menos no va a ser corto ese camino de redención, ¿no? Yo he dirigido medios en la tele, en la radio, en la prensa digital y en el papel, y nunca los he visto tan mal como ahora. Nunca los he visto tan mal como ahora. Y han estado mal en algunos momentos, ¿verdad? Pero lo de ahora es, bueno, es como decís en Dando Caña, una crónica de manicomio, lo de lo que pasa en los medios de comunicación y las vueltas y giros que dan algunos de los líderes mediáticos de este país que antes estaban en contra de Sánchez, pero ahora ha sucedido algo y están a favor, ¿no? Y eso lo detecta hasta el menos interesado de los ciudadanos españoles cuando se asoma a la prensa, lo cual dice bastante poco de las habilidades que tiene que tener un profesional del oficio, sobre todo si ha sido un tipo encumbrado en el pasado y director de medios como este en el que estoy pensando. No voy a decir quién es porque estamos en Navidad y tampoco es cuestión de meter caña, ¿no? Da igual, él no cree en la Navidad, sé que estás pensando tú, o sea que puedes darle... ¿Ves? ¿Ves? Hacer un daño ¿Ves particular? como no era difícil situarse? Exactamente. José Javier, tu carta de presentación.
Pero lo de Horcajón ha sido una carta, ha sido un fascículo de presentación, ¿eh? Bueno, pero ha sido más reflexión sobre los medios que sobre sí mismo. Yo estoy básicamente de acuerdo sobre en todo lo que le ha dicho ahí. Además, desde la altura de nuestras canas de Brad Pitt, él se tiñe, Brad Pitt. Bueno, lo ves con muchísima claridad. Es decir, hubo un momento, en los últimos 15 años, 20 años, en los que el periodismo dejó de ser una profesión porque a las empresas les interesaba no tener profesionales sino asalariados, y los periodistas, por otra parte, iban saliendo cada vez peor formados y más adocenados, ¿no? Y además más menesterosos, que la precariedad hace mucho también. Y a partir de ese momento, aquí que cubrimos la cuestión de la pandemia, como todo el mundo sabe, de una forma muy intensa y muy abierta, dando cabida a muchas opiniones y tal, se vio con mucha claridad que la misma gente que hace 10 años, por ejemplo, había puesto en solfa la cosa de la gripe aviar, aquí, sin embargo, todo el mundo callado y en primer tiempo de salud. Es decir, se hizo patente que ha habido un cambio muy importante en la opinión publicada, en las fábricas de la opinión, y ese cambio va en el sentido de una sujeción cada vez mayor. De tal forma que sí que es verdad que el periodismo, tal y como lo ha definido Javier, tal y como concebíamos la profesión hace 20, 30 años, creo que ha muerto. Se ha convertido en otra cosa. Sin embargo, es verdad que han aparecido multitud de plataformas alternativas que son muy interesantes. ¿En qué medida eso pueda funcionar con el criterio de calidad, etcétera, con el que funcionaba el periodismo cuando a nosotros se nos decía seréis un día profesionales como los médicos o los notarios? Ya ves tú. Eso sí que no lo sé, pero desde luego sí. Y en cualquier caso, es quizá razón de más para mantener las convicciones, ¿no? y el deseo de trabajar en medios donde uno tenga la oportunidad de decir libremente aquello en lo que cree, sin que el jefe te vaya a decir de este no se puede hablar porque, ¿no? O no te metas con las vacunas porque nos ha dado Pfizer, ¿no? Y al final esta casa, con todo lo mal que lo ha pasado, con todo lo mal que lo estamos pasando y con todo lo mal que lo pasaremos, porque eso va implícito en la elección, ha permitido precisamente eso, es decir, seguir manteniendo un periodismo, digamos, de convicciones. Tenemos una línea editorial que a nadie ocultamos, unas fidelidades que a nadie ocultamos, un sentido crítico que también a nadie ocultamos, y vamos a defenderlos, ¿no? Cuando uno se plantea la profesión, y en mi caso, que no soy tan puramente periodista como Javier, que soy un poco más mestizo con otros menesteres, como fundamentalmente un combate por convicciones, eso la verdad es que es un orgullo. Un orgullo y una satisfacción, como diría el otro, porque da sentido a lo que haces, ¿no? Da sentido a lo que haces y, bueno, al fin y al cabo te permite seguir mirándote por las mañanas al espejo con un cierto, en fin, aire de integridad moral, ¿no? Hice lo que pude. Hice lo que pude, sí. O estoy haciendo lo que puedo y lo que seguramente muchos miles de personas están deseando y esperando, porque seguramente está muy mal que lo digamos nosotros, pero como nos ha invitado Alba para esto, vamos a decirlo, ¿no? Sí. Lo más maravilloso de esta profesión en los últimos años, aquí en esta casa, es que vayas por la calle y te paren para decirte: te veo todas las noches, aunque luego se equivocan de cadena, como me ha pasado a mí. Pero hay un montón de gente que te sigue, que está pendiente de lo que dices, que está de acuerdo, y sobre todo, que te ve, te escucha y dice: ahí va, pues no estaba yo solo. Este piensa lo mismo. Claro, poder mantener esa lucecita, ¿verdad? Para mucha gente, pues me parece que eso siempre es una cosa muy satisfactoria. Y para toda esa gente está dedicado también este programa, porque no solo queremos conocer vuestras reflexiones, sino también un poquito más de vosotros, más allá de lo que vemos habitualmente, de escucharos todos los días en vuestras reflexiones y en vuestros correspondientes programas. Xavier, en tu caso, por ejemplo, antes de ser periodista, fuiste consultor. ¿Cómo se produce esa transición? No exactamente. Yo trabajé en banca muchos años, en el sector financiero, ya no banca, consultoras y rollos de estos, y luego me dediqué al periodismo porque quería cambiar cosas en mi sociedad. Y ahí seguramente me equivoqué porque con ello iba a la conclusión: vas a ser pobre toda tu vida y te vas a someter a no sé cuántos avatares, porque claro, aquí a la que pasas una década en este oficio empiezas a ver que si un par de ERES, que si un par de cierres voluntarios o no, que si un par de no sé qué, que si, ¿sabes? O sea, es profundamente inestable. Esto la gente probablemente no lo sabe y debe saberlo. Aquí hay muy pocos que hagan negocio o que se vayan de este oficio con la vida resuelta. Aquí se viene a sufrir, esto es, en fin, así.
quitando esos pocos que ya digo que, en fin, que me quito el sombrero, no sé cómo lo han hecho, pero tampoco es envidia, pero la cuestión es que es un oficio que da puñaladas, da muchas puñaladas, y hoy crees que estás seguro en un medio haciendo tu trabajo, te despreocupas de algunas cosas y pues mira, de repente pues te encuentras que no cobras, ¿no? A mí eso me ha pasado varias veces. Lo primero es que te fundes los ahorros, lo segundo es que te endeudas, y lo tercero es que, pues, no sé, hay un ángel de la guarda que se encarga de los periodistas y alguien te echa un capote y remontas, ¿no? Pero no es normal, o sea, tú te dedicas al mundo empresarial y seguramente, pues, estas cosas les pasan a muy pocos. En cambio, en el oficio pues, son muy corrientes, muy normales, hay que estar consciente de ellas, ¿no? Y a veces, pues, requiere pues hacer esfuerzos adicionales. Por ejemplo, ¿qué haces si te quedas sin trabajo en este oficio? Pues recurres a lo que sea, haces un pluriempleo, das clases, no sé qué, y cuando resuelves las necesidades de casa, pues empiezas a soñar, porque esto es muy vocacional, empiezas a soñar en volver a dedicarte full time al periodismo, ¿no? Aunque sea pues por menos dinero, porque esa es otra. Aquí hay un momento, la gráfica es los sueldos suben, mientras hay competencia y la gente compra, pero hay un día que la gente deja de comprar y los sueldos empiezan a decaer y a precarizarse. Las redacciones están tremendamente precarizadas, en general. Bueno, de hecho, los dos dais clase a día Sí, de hoy. bueno, claro. Sí. José Javier, ¿cómo fueron tus inicios? ¿Dónde? Tus En el periodismo, en el mundo ¿quieres del decir? periodismo, sí. Muy tempranos, desde aquellos tiempos felices en los que podías empezar a trabajar en un medio sin haber acabado la carrera, cosa que hoy es completamente inimaginable, ¿no? Pero empecé de reportero freelance para una revista mensual que se llamaba Tribuna 30 días, cuando estaba en el tercero de carrera, una cosa así, haciendo revistas culturales, que es a lo que me dediqué por otra parte durante varios años antes de entrar en ABC, en el 87, que fue mi primer... No sabía que he ido todavía al muro de Berlín, que fue mi primer trabajo profesional, digamos, formal, ¿no? Y realmente no tenía nada que ver. Lo que dice Javier es metinado una vez más. Yo tengo una vida paralela, que es la del escritor, ¿no? Entonces, digamos que eso te compensa. Por una parte, te da una perspectiva, digamos, distinta de la profesión, ¿no? Y por otra parte, es verdad que te permite, bueno, regatear determinados infortunios, ¿no? Mejor o peor. En mi caso concreto, además, como lo que me he especializado en los últimos años, y ya son muchos, es en divulgación histórica, y al público le gusta, y yo encantado de la vida, también eso te da una perspectiva, ¿cómo decir?, con otro matiz de la circunstancia actual, ¿no? Y de la circunstancia actual de la profesión también. Pero nos parecemos muchísimo a los periodistas de hace 110 años en España, por ejemplo, ¿no? Que fundamentalmente eran para gente de cuadra, de un Romanones o de un quien fuere, o de un Romero Robledo, de quien controlara tal o cual periódico, y era gente que cobraba 4 duros para escribir a sueldo y luego o se lo gastaba en vino o se marchaba a hacer poemas para terminar de arruinarse, ¿no? Que se va pareciendo la profesión cada vez más a eso. La diferencia es que los protagonistas no son conscientes de ello. Siguen pensando que son líderes de opinión y aún estrellas mediáticas, y da una pena verlos. ¿Y no creéis que hay una vuelta de tuerca en este periodismo, o esa poca influencia que comentabas precisamente antes que tienen los medios sobre los ciudadanos en un mundo además en el que todos los jóvenes parecen vivir enganchados a un móvil o incluso informarse por un mero titular de Twitter? Bueno, ahí hay que hacer un distingo. Si hablamos de cosas bobas, en cosas bobas podemos ser absolutamente influyentes. Que nos suelten Horcajo y a mí, hablar de cosas bobas. Claro. Montamos un TikTok y ya verás todo lo que viralizamos. Sí. Esos no son los mundos en los que hay que mirarse. Esos son espejos que, porque son muy cóncavos, dan una imagen completamente... no importa la imagen que den. En realidad lo que nos importa es mirarnos hacia adentro y decir, bueno, somos una sociedad mejor. ¿Qué mecanismos de solidaridad tenemos, pero de verdad? ¿Son mejores? Y dice, no. Bueno, ¿qué estímulos tenemos para que la gente joven se anime a ser lo que quiera ser, pero serlo más a fondo que antes? Dice, tampoco. Ahí no hemos trabajado. Entonces, ¿en qué hemos estado perdiendo el tiempo?
Hemos estado perdiendo el tiempo en las crisis climáticas, en la cultura woke, en no sé qué, y no se nos ha ocurrido pensar en que pues, en Europa no hay industrias y las pocas que hay están comprometidas por los gastos que les obligan a hacer en materia ecológica, por ejemplo. Bueno, es que comprar un Apple, bueno, sí, de acuerdo, pero es que en Europa había compañías que hacían móviles, Ericsson, Nokia, ¿os suenan? Philips, han desaparecido, ya no se dedican a eso, ¿no? O si existen, ¿verdad? Hemos hecho una mala transición a la tecnología, o sea, Europa no es nada en casi nada. En casi nada. Wall Street capitaliza 200 veces más que la bolsa europea más influyente. Bueno, entonces, ¿en qué estamos? No estamos en el negocio del dinero, tampoco estamos en el negocio industrial. Ah, ¿estamos en el negocio agrícola? Pues tampoco, olvídense, tampoco. Tenemos una doctrina de la Unión Europea en materia agrícola que es un puñetero incordio, que lo que ha hecho es subvencionar la mantequilla porque Francia mandaba mucho allí y cuando termina la temporada la quemamos. Subvencionar el girasol cuyas bonitas flores ni siquiera se recogen en España, en el campo español. Luego viene una crisis ucraniana, falta el trigo y, ¡oh, qué horror! ¿Con qué haremos galletas?, se preguntan en Palencia. Si ya nos habíamos acostumbrado en Castilla, el mar del trigo, ya nos habíamos acostumbrado a comprarlas en Ucrania, que lo traen el cereal tan barato y tan... Bueno, pero, oye, la política agrícola común, ¿no? La PAC, un instrumento del proteccionismo más salvaje, feroz y no, desde luego, no liberal y no competitivo. Pero proteccionismo ¿para proteger a quién? Está bien, porque en este giro que has hecho, en realidad, has ido a dar en los mismos responsables de lo que al principio denunciábamos, es decir, fundamentalmente lo que se ha visto en Europa en los últimos 30, 40 años, quizás sobre todo en los últimos 20 años, es que las élites empresariales, no solo de los políticos, empresariales, mediáticas, financieras, industriales, políticas también, que blasonaban de liderar un mundo de vanguardia en todos los órdenes, tanto materiales como inmateriales, han vendido literalmente nuestras sociedades al paso que las adormecían y las iban convirtiendo en una suerte de oscura masa suicida, que es donde están ahora los europeos. Así que de ahí hay que salir. Y ves, pero ahí precisamente tienes un magnífico objetivo para un trabajo como este, que es que la gente tome conciencia, y le están tomando, pero si hace 3 semanas o 2 estaban en Alemania gritándole los agricultores a Olaf Scholz, como antes en Holanda, etc. Bueno, Holanda, todo va cambiando, eso felizmente está cambiando. Lo que pasa, y eso es una lástima, es que no cambiará sin traumas. Inevitablemente solo que puede cambiar con traumas. No quiero decir con sangre, pero con traumas, porque no parece que haya por parte de los que nos mandan cierta capacidad de escucha. El tema de la inmigración es un ejemplo fantástico, porque parece que en estos 2 últimos años todo el mundo se ha dado cuenta, todos los que mandan, de que estaban llevándonos al abismo. Sí. Para que se den cuenta de eso ha tenido que pasar todo lo que ha pasado. Y la reacción ha sido de boquilla. Inmigración cero, Olaf Scholz, deportaciones... Pero luego en la práctica hacer como en Francia una ley como la Darmanin, que es un... como dicen allí, una pâté d'alouette. En la gastronomía francesa hay una cosa que es el pâté d'alouette, el pâté de alondra, que todo el mundo sabe que es un 95% caballo y de alondra solo tiene un 5%, pero lo venden como pâté de alondra. Bueno, pues exactamente eso. La ley Darmanin es una ley que es una ley fundamentalmente dirigida a instalar el fenómeno, ¿verdad?, haciendo ver cómo que lo combates. Pero aquí, una vez más, la gente se levantará, como el otro día en Irlanda, quemando un hotel. Sí. En Irlanda. Pero fíjate, de Irín. Has hablado del levantamiento en Irlanda, has hablado de la ley en Francia, has hablado de determinadas políticas. Antes yo hablé de la falta de capacidad industrial, de las trabas que proyecta este absurdo de limitemos nuestras emisiones mientras otros no lo hacen, ¿no? En todas esas batallas, España va la última, o la penúltima como mucho. O sea, las dan otros. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad es acrítica, es escolarmente acrítica, por no decir otras cosas peores. Dependemos de unas generaciones
que tú escuchas, no sé, mañana se cae el techo de un colegio, Dios no lo quiera, en Granada, y escuchas a los chavales de 14 o 16 explicar que se ha caído el techo de su colegio, demonios, que tampoco es tan difícil de contar, ¿verdad? Y pues normalmente te van a decir al empezar sus alocuciones, a ver, eso seguro que te lo dicen, o no me renta, o te van a formular discordancias de género y de número, o te van a decir las típicas tonterías que han visto decir a otros tal vez en redes sociales. Tú pones un día la tele, te equivocas, algunos lo hacemos por otro tipo de cosas, ¿no? Y caes en una cadena de televisión francesa y el mismo episodio, se cae el tejado de un colegio, ¿no? Y escuchas a unos escolares franceses contarlo. Y es maravilloso. Sujeto, verbo, predicado, punto, sujeto, verbo, predicado. Lo explican absolutamente bien. No ya como adultos, mejor que muchos adultos, que es lo que uno espera cuando está en esa fase escolar de entre los 16 a 18 años, ¿no? Si no tenemos eso, va a ser muy difícil que despierte un sentido crítico y, desde luego, que lideremos algunas de las nuevas ideas o las nuevas líneas de pensamiento que espero que algún día pues se impongan en Europa, porque si no vamos al desastre absoluto, total, colectivo, de toda la Unión Europea 27. ¿Qué hubierais sido si no os hubieseis dedicado finalmente al periodismo? En mi caso la pregunta se responde muy fácilmente. Yo estudié económicas y luego empecé periodismo. Mi primer acceso al periodismo fue seguir la campaña electoral de Felipe González en el 82. Y si no me hubiera dedicado al periodismo, de hecho, he tenido que hacer alguna pared con digamos, la industria del dinero, la industria financiera, cuando esto ha ido muy mal. ¿Por qué? Porque es lo que también me gusta y es una ciencia que me parece apasionante, por eso hice el doctorado y por eso hacemos en esta casa Pulso Económico y por eso mantenemos ciertas costumbres de ese mundo que además pues a mí me apasiona. Seguramente estaría haciendo algo, no sé si en las universidades o fuera de ellas o en alguna compañía de ese sector, pues llevando la camiseta de esa empresa o banco o entidad financiera con la dignidad que lo requiere, ¿no? Pero seguramente estaría ahí. Yo militar o arqueólogo, eran mis vocaciones. Al final, ni una ni otra, y me dediqué a esto, que tiene un poco de las dos cosas. Te vamos a llamar Tadeo Esparza. Tadeo Esparza, sí, señor. Pensaba que me ibas a decir que solo te dedicarías a escribir. Ya. Sí, la verdad es que empecé a escribir con 11 años, creo, ¿eh? O sea, para contar historias con 11 años siempre me ha gustado mucho. Pero quizá no como dedicación, ¿no? Porque es luego, cuando con la edad y tal se empezó a frecuentar escritores profesionales, ¿no? Te das cuenta de que es un mundo tan extremadamente ombliguista en general, ¿sabes? Que termina resultado un pelín repulsivo. Y no miro a nadie. Digamos que es enfermedad gremial, ¿no? Los otros dos sí que los tenía más como vocaciones. Bueno, el periodismo al final fue una forma de empezar a escribir, ciertamente, y luego empecé con los libros, y a partir de ese momento sí que es verdad que llevo una doble vida, y ahora triple con otra cosa a la que jamás pensé que me dedicaría, que es la docencia, ¿no? Porque soy de familia de maestros, todo a mi alrededor son maestros, la docencia para mí nunca fue un horizonte, pero ahora en ISEP coordino el área de historia desde hace 4 años y tan ricamente, o sea que mira. No sé cuántos libros has podido escribir, creo, no sé si tú ya has perdido también la cuenta, pero ¿de dónde sacas el tiempo? Una treintena o así. Desde el principio, ¿no? Una treintena. Digo una treintena así en general porque con firma propia, única y exclusiva y en torno a 27, pero cuando escribes mucho, generalmente ocurre que cierto libro que sacas recuperas material anterior para una edición nueva, otros los publicas en colaboración, ya sea siendo el compilador, ya sea el editor, pero digamos así, de mi firma escritos desde la primera letra hasta la última, en torno a 27, 28, ¿no? ¿Y de dónde saco el tiempo? Bueno, pues se saca, pero la cuestión es que lo disfrutes, ¿no? Es decir, si te lo tomas como una obligación es cuando estás perdido, porque inevitablemente además lo que te saldrá será malo.
Pero además la historia, la ventaja que tiene la historia es que estás contando historias. En el fondo el periodismo también es contar historias, ¿no? Pero no de ficción, algunos sí, pero bueno, ¿no? Y contar historia te obliga también a entenderla tú antes, ¿no? Para lo cual el periodismo es muy importante, porque no puedes contar una historia si no sabes, la has entendido, ¿no? De hecho, con mucha frecuencia ves o escuchas bustos parlantes que es evidente que no saben lo que están contando porque no se lo han estudiado. Eso es una cosa muy llamativa, ¿no? Bueno, con la historia ocurre muy particularmente esto, ¿no? Y esa tarea de investigación al final siempre es lo más divertido. Pero bueno, o sea, no te puedes imaginar las cosas que hay gracias a Internet. Yo no soy particularmente amante de las nuevas tecnologías, ¿no? Pues ya he llegado a un punto en el que ya no pienso seguir más adelante porque me supera y además que me da igual. Pero reconozco que gracias a Internet hoy es posible documentarse, por ejemplo, sobre cosas, yo qué sé, la batalla de Pink y Cleo, ¿no? Entre los españoles que había allí en un tercio junto a los ingleses contra los escoceses. En Escocia, 1500, que sería 41, 48, pues, por ahí. No podrías, o sea, ¿cómo demonios te documentas? Bueno, pues resulta que existe el papel y que el papel alguien lo subió a Internet y además se ocupó con una asociación local de hacer una reconstrucción topográfica de la zona como era en aquel momento. Y esas cosas son maravillosas porque de repente lo que hace solo 15, 20 años en este trabajo habría sido dejarse las pestañas, te abre un mundo, ¿no? Y encuentras por ahí unas cosas maravillosas. Bueno, Xavier, ahora te dejas las pestañas comprobando si lo que has encontrado en Internet es cierto o no. También es cierto. Eso es un trabajo previo muy importante, efectivamente, que es el de selección de fuentes. Y separar el trigo de la cizaña, claro. Y eso es una gran cosa, porque tienes que efectivamente estudiar quién lo dice, cosa que es muy importante, y cómo lo ha hecho. Y si quien lo dice te convence y el cómo lo ha hecho te parece razonable, entonces ya lo lees. Y luego ya al final juzgas, ¿no? Pero efectivamente la proporción de truños es del 75% respecto al... Bueno, Xavier también tiene varios libros e investigaciones a sus espaldas, pero de eso hablaremos tras una breve pausa de publicidad. Ya estamos de vuelta y decíamos antes de irnos a esta breve pausa de publicidad que Xavier Urcajo también tenía varias investigaciones a sus espaldas, algunas de ellas en Cataluña sobre la familia Pujol. Desde esta comunidad contaste además toda esa historia de traiciones a las familias catalanas. ¿Cómo fue ese momento? Bueno, yo soy menos prolífico que Esparza, desde luego, pero estoy más diversificado en géneros, ¿no? Desde luego, la mayor parte de mis libros son investigaciones periodísticas. Tengo dos que tienen que ver con la familia Pujol, escritos, uno cuando él gobernaba en Cataluña. Esto es un poco distinto a... Sí. Yo sé lo que me costó el primero y sé lo que me costó el segundo, y no hay comparación posible, ¿verdad? Escribí libros sobre algunos de los grandes de la economía española, siendo duro con ellos, por ejemplo, Javier de la Rosa, en fin, y algunos otros de ese estilo, y luego tengo otros libros de carácter pues de desarrollo de mi especialidad como doctor en economía, que es la economía aplicada, sobre el efecto de las empresas españolas en América Latina durante la década esa prodigiosa en la que liderábamos todos los rankings inversores, o qué pasó en la crisis de las hipotecas en España, la crisis inmobiliaria en España, qué papel jugamos o no jugamos, más bien no jugamos los economistas, que no acertamos con el problema, no acertamos con el diagnóstico, no acertamos con la solución. Entonces, ¿para qué servimos? ¿Para qué hay 65 universidades que forman economistas si resulta que a la hora de resolver un problema que tiene la sociedad a la que tú te debes, pues o están metidos en el consejo de la Caixa tal o están metidos en la no sé qué de tal? Y esos estaban por esconder el problema, no estaban por buscar solución al problema. E incluso pues tengo un par de novelas, lo último que he publicado es una novela, pero esto de escribir, si no eres un casi profesional como José Javier, pues es muy complicado, ¿sabes? Es muy complicado porque te roba muchísimo tiempo, te da alguna satisfacción, no lo voy a negar, pero tampoco económicamente sirve de gran cosa. Entonces tienes que dejarlo arrinconado por mucho que te guste y dedicarlo a algo que te pueda rendir a final de mes
pues algo con lo que pagar facturas. Por ejemplo, pues la docencia, ¿no? Que está cada vez más difícil, pagar facturas, todo se ha dicho. Sí, si no es para otra cosa, no es para vivir mejor, ni lujos, ni historias, es para pagar facturas. Efectivamente, para pagar facturas. Claro. Sí, Pero ¿cómo fueron esas investigaciones acerca de Pujol? Porque decían que te habían costado lo suyo. Bueno, yo empecé a escribir sobre Pujol. Cuando digo escribir sobre Pujol, quiero decir escribir con sentido crítico sobre las decisiones que tomaba como gobernante. O la cosa geográfica a mí no me ha interesado nunca. Es un tío... Pujol sacó 30 libros de discursos suyos, unos libros de 400 páginas, que ya demuestra que uno, en fin, no sé, un tío que da discursos cada día... ¿Ya que será Sánchez? Sí, ¿para qué sirve que compiles todas tus intervenciones públicas y las hagas editar y te gastes un dinero público en hacerlo, ¿no? Bueno, así estaba el hombre, ¿no? Bueno, pero en su día, pues aquello era un oasis muy cerradito, en el que era muy difícil conseguir información, y que te la publicaran ya era... En fin, yo empecé todo esto del periodismo, mi periodismo, lo empecé en un periódico que un día se declaró nacionalista y yo decidí marcharme, porque no había entrado allí con esa declaración de intenciones, ¿no? Luego pasé por Radio Nacional de España, ganando oposición, y a los 8 días vi de qué iba la cosa. Tú podías ganar la oposición, yo fui el número 1 de esa oposición, pero de poco servía porque dentro estaba la gente del partido. Y la gente del partido repartía los turnos y a ti te podía tocar de las 4 de la mañana a las 10 de la mañana. Con lo cual no ibas a ver información y no ibas a hacer nada interesante como periodista en esa cadena. Duré 6 días. Eso sí, me cogí la excedencia y evité que sus planes de colocar a un adicto de los suyos se llevaran a cabo durante 5 años. Bueno, algo es algo, ¿no? Y luego, pues, primero desde Barcelona y luego desde Madrid, me tuve que ceñir a las posibilidades de empleo que daban en Barcelona los medios que eran de Madrid, porque los de allí no se atrevían a escribir contra Pujol, mucho menos contra Javier de la Rosa o este tipo de gente que fue en aquellos años tan famosa. Y bueno, y si sé que me querías preguntar algo más doloroso, de lo que si quieres hablamos, pero no tengo mucho interés, pero si quieres hablamos, que es, bueno, qué episodio de todo ese mundo informativo pues te ha marcado pues con toda rotundidad. Todavía tengo algunos días que tengo malos sueños con eso. Hipercor. Hipercor fue extraordinariamente duro, y ahí se quedan pues olores, ruidos, humo, suciedad. Fíjate, yo cuando llegué de Hipercor a mi casa a cambiarme de ropa, a ducharme, para ir al periódico a trabajar en la redacción, me di cuenta que mis zapatos no tenían suela. La suela se había fundido. Yo caminaba como los esclavos en las plantaciones de Alabama, con el pie por el suelo. Después de ver todo aquello y de tratar de echar una mano, de ayudar, y en los primeros tiempos, porque llegamos muy pronto ahí, la verdad es que reivindicaron el atentado en el periódico donde yo trabajaba y me fue bastante obligatorio, no tuvo ningún mérito de adivinación ni nada por el estilo. Simplemente ir a ver si va a explotar eso que dicen que es una bomba o no. En aquella época había muchos avisos en los que llegabas, mirabas, te dabas la vuelta y habían desalojado y no pasaba nada. Pero en este caso, pues antes de llegar, ¡boom! Y entonces tuvimos que echar una mano hasta que llegaron toda la gente que se volcó en eso, desde policía, bomberos, ambulancias, servicios médicos de todo tipo, y fueron sacando lo que pudieron. Pero bueno, solo te diré que 10 años después de eso yo era incapaz de entrar en un restaurante argentino, y aún me cuesta, José Javier, en tu caso no sé si tienes también algún episodio de los que, pues al igual que nos comentaba Xavier, que es mejor olvidar. Realmente no.
Traumático, sí, sobre todo en la época de soldado. Uno muy traumático, extremadamente traumático, pero no solo no lo he olvidado ni quiero olvidarlo, sino que además me ha deparado luego, con el paso del tiempo, reencontrarme con gente que lo sufrió de una forma muchísimo más directa que yo, que fue la muerte en acto de servicio de un teniente, con familiares de este teniente, a los que me encontré luego andando la vida, ¿verdad? Que era una gente magnífica y que también me ha dado una idea muy concreta del temperamento que ha de tener alguien que se dedica profesionalmente a la milicia, ¿no? Porque es cuando te dicen que pues, estás dispuesto a dar la vida por, efectivamente estás dispuesto a dar la vida por. Y que estés tú dispuesto a dar la vida por, cuando asumes ese compromiso, sabes que no es solo tu vida, es la de todos los que van a sufrir a tu lado, ¿verdad? Cuando tú la pierdas. Y este incidente concreto, que me ocurrió a mí cuando yo tenía 18 años, pues si llegaba, ¿no? Efectivamente, en ese sentido me marcó. Es una cosa que todavía recuerdo porque fue una cosa muy bárbara, ¿no? Pero te da la medida de la fragilidad de la vida humana, de la fortaleza de la persona que decide comprometerse, ¿no? Y además de la inevitabilidad de la muerte. Cosa que seguramente hay que tener presente siempre. Normalmente cuando tienes 20 años es el último que piensas, que te vas a morir, ¿verdad? Pero la vida es así. Y uno tiene que estar preparado efectivamente para el final, ¿no? Y eso es verdad que es una cosa que te acompaña. Por cierto, ya que estamos, creo que ese tipo de experiencias tan al límite, bueno, digo, esta traumática, ¿no? Es algo que a la mayor parte de la juventud actual se le ha hurtado, no pasa por ahí. Lleva una vida pues, como de otaku, ¿verdad? Especialmente envuelta en algodones hasta una edad muy avanzada, y creo que eso es un gigantesco error, porque luego la vida no es una pantalla. La vida no es una pantalla. La vida al final, como lo que contaba Javier, efectivamente huele mal. Y uno tiene que aprender eso pronto. Sí, y al mismo modo te compromete, porque todos los que vivimos esa tragedia más o menos de cerca, sí, señor, pues ahí estábamos cuando la empresa propietaria del lugar donde había pasado aquello por culpa de la maldita ETA, pues sabía que o eran clientes o eran empleados, los muertos, y los heridos, y los que se quedaron ciegos, y los que se quedaron huérfanos, y los que perdieron al marido, o a la mujer, o a la abuela. Todos esos eran tu familia. Pero les negaron el pan y la sal. Todos, sin excepción. El Estado, que los indemnizó tarde y de una manera ridícula. Tarde, cuando digo tardes, digo décadas después. Las cosas de entonces de la Generalitat, pues mira que les costaba dejar un lugar público para que la asociación de las víctimas siquiera se reuniera. Pues no, tenía que ser en un sótano de un piso de un señor, por cierto, herido en ese tipo de cosas. Todos los dejamos a un lado. La empresa en cuestión, o otras empresas en cuestión, ¿no? Que no nos asocien con, porque a lo mejor nos eligen como lugar para colocar la próxima bomba. No se me ocurre mayor mezquindad, ¿verdad? Bueno, hay que ser muy mezquino. Pero eso era la atmósfera de buena España parte de la, España ha cambiado mucho desde los grandes atentados de la ETA. Ahora, pues, esgrimir el argumento del miedo parece que no. Y luego, fíjate, lo que es la vida de estas cosas. Un tipo que era... Nosotros, para comprar algunos juguetes a los niños de Hipercor, pues a alguien se le ocurrió organizar unos partidos de fútbol en un campo que no era ni de hierba, el día de Reyes por la mañana, tempranito, a las 9. Bueno, y con lo que Filacero, etcétera, tal, a veces famosos, a veces periodistas, a veces exfutbolistas, organizábamos 1 o 2 partidos de fútbol y quien quería, pues participaba en ellos, ¿no? Y hay un tío, tú no te acordarás de esto porque eres muy joven, pero había un futbolista en el Barça llamado Hristo Stoichkov, búlgaro, que era la peor persona en un campo de fútbol. O sea, un tío capaz de pisarte la cabeza. Sí, era un canalla, descarado, un criminal. Bronquista. Como futbolista, un criminal. Bueno, pues esa persona no falló nunca a los organizadores de estos partidos. Todo el mundo decía que tenía un corazón de oro. Llegaba allí y se volcaba con los niños
En fin, era un tío magnífico, encantador, un personaje de una humanidad extraordinaria. Pero eso estaba, digamos que, fuera del conocimiento público, si no es que tenías algo que ver con esas historias. Bueno. Es interesante eso que has contado de los atentados y tal, y del miedo. No solo la sociedad vasca, que demostró ser una de las más cobardes de España en general, ¿verdad? El conjunto de la sociedad española quedó muy macerada por todo aquello. Y muchas cosas que pasan hoy traen causa precisamente de aquella atmósfera, en que al final la gente a base de golpes prefirió mirar para otro lado. Bien es cierto, nos vamos a meter al final a hacer historia de España, pero bueno, bien es cierto que viene arropada por sus gobernantes. Y eso empezó con el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Claro, pero fíjate... Cuando la gente quiso tomarse la justicia por su mano, y el poder dijo que no. Cuando llega el 14 de julio y Francia celebra su fiesta nacional, que hasta la gente de izquierdas acude al desfile, como un solo hombre... A gritar a Macron los de derechas. Hay un montón de tribunas reservadas por diferentes servicios a la patria, para los que son inválidos de las guerras coloniales, de Argelia o de la Segunda Guerra Mundial, cada vez quedan menos, para los que, en fin, han sufrido en nombre de la palabra Francia algo humano, han perdido algo humano en esa historia, ¿no? Algunos llevan medallas, otros no, eso da igual. Yo siempre he defendido que los desfiles de las Fuerzas Armadas, el Día de la Hispanidad o, en fin, cualquiera de estas ocasiones en las que las Fuerzas Armadas son las protagonistas, las víctimas del terrorismo tendrían que estar en un sitial de privilegio. ¿Y sabes por qué no están? Claro. Porque eso significaría reconocer que las atacaron, que las mataron o que las hirieron porque representaban a España. Y es lo que el sistema no ha querido nunca aceptar. Siempre ha entendido a considerar eso o que eso pareciera simplemente una cuestión de orden público. Sí. Un fait divers, de sucesos, crónica de sucesos. No matan porque no son criminales políticos. ¿Y eso ¿no? qué? ¿Y el resultado cuál es? La injusticia. Porque han ocultado la realidad. La realidad es que las víctimas del terrorismo son víctimas no porque un terrorista demente al azar lo escogiera como objetivo de un crimen. No, es que representaban en ese momento, o en ellos el criminal veía a España. Y ahí España, la España democrática, tiene seguramente uno de sus grandes pecados originales. Esa es una traición social que hemos cometido entre todos, unos con más culpa, otros con menos, y también hemos cometido otra en los tribunales porque los representantes, los letrados, la abogacía del Estado, los cabeza de huevos pensantes en materia jurídica, han tenido más miedo a sentar precedentes que a establecer un orden lógico en las cosas. Si alguien es víctima del terrorismo, pues lo es. Y si eso nos cuesta, indemnizatoriamente hablando, X, no se lo puede regatear. No puede ser así de canalla, ¿verdad? Claro, así es. Tengo una última pregunta y muy rápida y ya os libero de este interrogatorio. Si tuvierais que escoger a 3 personas, vivas o muertas de toda la historia, ¿con quién elegiríais cenar y tener una conversación? Eso es muy complicado. Esto significa que tú no estás disponible, entonces. Claro, ya estamos en la conversación. Ya. Ese es un truco para ganar tiempo. Pues no lo sé. Lo dejo en una. Una es suficiente. No, a mí es que se me ocurren tantas, la verdad, que eso decir solo 3. A mí me encantaría tener una conversación, por ejemplo, con Alternativamente, puesto que son de la misma época, no solo de la misma época, sino que además trabajaron juntos, o Fernando el Católico o el Cardenal Cisneros. ¿Vale? Para que me expliquen exactamente qué pasó con Felipe el Hermoso. El Cardenal Cisneros, que por si alguien no lo sabe, fue el impulsor del DNI en España. Bueno, hasta entonces no existía. Todos los apellidos eran un cachondeo. Una visión, claro. A la gente se la conocía por el nombre de pila. Porque los apellidos consistían básicamente en que la familia escogía al más famoso o así de la propia familia para llegar al apellido, con lo cual era un cachondeo. Entonces eras Paquito el chocolatero, si hacía chocolate, o Juanito el de Alcalá, si eras de Alcalá, ¿no? Y ya. Bueno, ese sería uno. Otro, a mí me encantaría poder charlar con Charles de Gaulle. A mí también, ¿ves? Era uno en los que estaba pensando. Querría, pero me gustaría mucho, ¿no? A lo mejor decepcionante, no lo sé, pero claro, nunca se sabe, ¿no?
Y luego el objeto de mi tesis doctoral, Ernest Junger, con el que ya hablé una vez, pero claro, él tenía 100 años y era un poco complicada la conversación, ¿no? Claro. Pero esa gente que ha atravesado las edades en su propia vida y que por circunstancias ha sido protagonista de muchos hechos sin desearlo y que además los han vivido y los han contado, ¿no? Y que han tocado la profundidad de las cosas, es la gente realmente interesante, claro. A mí me hubiera interesado conocer a Margaret Thatcher y a Churchill en diferentes escenas, porque no creo que hubieran conciliado demasiado. Está interesante. ¿Quién era la diputada aquella que le dijo a Churchill aquello de que si yo fuera su esposa, le pondría veneno en el café? Si yo fuera su marido, me lo tomaría. Sí, por eso. Y hasta aquí hemos llegado por hoy. José Javier Esparza, Severo Cajo, muchísimas gracias a los dos por acompañarnos. Nada, cuando le organizamos a De Gaulle ya avisamos a Alba para que venga a la cena. Sí. Nos vamos a ir a una breve pausa de publicidad, pero no se marchen porque a la vuelta en este plató ya nos acompaña Julio Ariza. Ya estamos de vuelta en este programa especial de Ellos si pudieron y lo terminamos como teníamos que hacerlo, con Julio Ariza. Es comunicador navarro, un hombre fiel a sí mismo, a unos valores que siempre van por delante y que los tiene además, que los defiende siempre a capa y espada. Los que le conocen, los que le conocemos, sabemos además que es un hombre al que le encanta la vida de barrio y que siempre se va a dejar sorprender por un buen pincho de tortilla. Julio Ariza, muy buenas noches. Y que a veces comparto contigo. Sí. Y con la redacción. Estoy de acuerdo. ¿Sí o no? Sí, siempre. O sea que el Ellos si pudieron también es tuyo. No, solo por hoy, solo por hoy. Me divierte mucho ser entrevistado por ti, es un verdadero honor, Alba. Para mí entrevistarte también, Julio, porque además el propósito de hoy es que también los que nos ven al otro lado, los que nos ven todos los días, conozcan un poco más acerca de ti, de tu trayectoria profesional, y precisamente por ahí es por donde quería empezar. ¿Quién es Julio Ariza antes de ser el Julio Ariza que todos nos conocemos? Me explico, estudiaste Derecho, luego te fuiste a Cataluña, donde ejerciste como diputado en el Parlamento catalán con el Partido Popular, pero antes, ¿cómo empieza esa vida laboral? ¿Cómo empieza esa vida adulta? Bueno, empieza en Navarra, en Pamplona, siempre con una enorme vis política. Siempre me ha interesado la política, me interesaba ya en la universidad, cuando había esos primeros escarceos antes de que muriera Franco, ¿no? Estamos hablando del año 73, 74, ¿no? Y que es cuando yo empiezo Derecho. Y ahí había pues ya las primeras asambleas universitarias, los del Partido Comunista, los primeros líos. Y yo siempre me involucré, pero siempre me involucré, por ejemplo, en mi primera etapa, digamos, de adscripción política o ideológica, estuve en las Juventudes Liberales de Joaquín Garrigues Walker. O sea, nunca estuve en posiciones, digamos, de extrema derecha o excesivamente radicales, más bien al contrario, ¿no? Siempre me moví en un pensamiento más, si quieres, más centrado, más tal. Eran momentos en los que estaba la vida política muy ajetreada, estaba muy convulsa. Entonces, yo estuve en las Juventudes, luego fui candidato por Unión del Pueblo Navarro en las primeras elecciones municipales del año 78. Ahí fui candidato al Ayuntamiento de Pamplona y después ya ya me fui a Barcelona tal, y mi vida política continuó muchos años después en el Partido Popular. Lo que muy poquitos saben es que quisiste ser médico, pero no médico cualquiera, médico de pueblo. Bueno, yo siempre pensé que tenía una vocación para ser médico. Me gustaba el trato, sobre todo el trato con los pacientes, ¿no? El poder ayudar a la gente y tal. Eso me motivaba muchísimo. Y yo vivía en un colegio mayor y el que hacía un poco de jefe allí en el colegio mayor y de tutor y tal, me dijo, hombre, no, yo te veo mucho más para el derecho, para las letras, para tal. Y no sé, a mí me gustaría ser médico, me encanta. Además había hecho el bachiller por ciencias, física, química, matemáticas, y no se me daba mal. Y entonces me dijo, bueno, mira, el sábado acompáñame y tal. Y me llevó a
a la sección de cadáveres de la Facultad de Medicina de Pamplona. Y ahí me llevo y aquel olor a formol y aquellos cadáveres encima de las mesas y aquellas piscinas con los cadáveres y tal, decidí estudiar Derecho. Es decir, que tuvo razón el tutor y estudié Derecho y un poco de filosofía, unos años de filosofía y letras. Que me apasiona. Años después te vas a Cataluña. ¿Cómo fue esa etapa en el Partido Popular en Cataluña y cómo finalizó? ¿Cómo es la etapa en el Partido Popular en Cataluña? Yo conozco a Alejo Vidal Quadras en una conferencia, nos hicimos a partir de ese momento buenos amigos y luego nos hicimos íntimos amigos. Pero en ese camino, él llegó a ser, porque no lo era entonces, el líder del Partido Popular en Cataluña, y yo en un momento determinado formé parte de las listas electorales y luego formé parte de su equipo de trabajo en el Partido Popular. Y ahí estuve como diputado, yo creo que unos 7 años más o menos, y ejerciendo la abogacía también en un pequeño despacho. Y bueno, ese fue mi íter profesional, ¿no? Bueno, fuiste el primero que habló en español en el Parlamento catalán. Sí, pero a mí eso me da hasta vergüenza recordarlo, porque claro, que eso pueda suponer algo en la vida de alguien, pues si hubiera descubierto la penicilina lo entendería, pero hablar un pequeño fragmento en un discurso en español en un Parlamento de España me parece simplemente una bobada, ¿no? Lo que pasa es que las bobadas han llegado a ser casi heroicidades en un momento en el que están casi todos los valores invertidos, ¿no? Y están pasando muchas cosas y se nos está moviendo el suelo debajo de los pies. Y mucha gente, bueno, se da cuenta cuando ya el terremoto está a punto de tirarte la casa al suelo, ¿no? Y estamos a punto de que nos tiren muchas casas al suelo. Ese descontento y precisamente ese motivo que estás comentando fue lo que te llevó a romper con el Partido Popular, a dejar el carné de partido, un descontento además que se ha trasladado cada vez a más votantes del PP y que por eso nace Vox. ¿Cómo fue ese nacimiento? Bueno, vamos a ver, ¿qué me lleva a dejar el Partido Popular? Bueno, esencialmente que el Partido Popular abandonó a sus afiliados y a sus votantes en Cataluña. En el año 96-97, pues entregan la cabeza de Alejo Vidal Quadras en el Pacto del Majestic, supongo que tendría sus razones para hacerlo. Y claro, es decir, todos aquellos que habían creído que el Partido Popular iba a ser una muralla infranqueable frente a los deseos radicales independentistas y frente a la ley de normalización lingüística que en ese momento se ponía en marcha, etcétera, pues se dio cuenta de que no. Y yo, desde luego, me quedé perplejo, ¿no? Porque gana Aznar y lo primero que hace es sacar a la Guardia Civil de tráfico de las carreteras de Cataluña, impide que se presente un recurso que tenían preparado los defensores del pueblo a la ley de normalización lingüística. Era una cosa verdaderamente sorprendente porque, y sobre todo, sacan a Vidal Quadras, que había sacado el mejor resultado de la historia del PP catalán nunca. El mejor resultado lo había sacado Alejo. Y de hecho, en esas elecciones, el Partido Popular casi llevó 1 millón de votos en Cataluña. Entonces, dices, bueno, ¿por qué pasa eso? Pues, bueno, son las cosas de la política, que a veces tienes extraños compañeros de cama, pero bueno, cuando los tienes luego no te quejes de que el otro también los quiera tener, que es un poco lo que está pasando ahora con Bildu, ¿no? Y eso te lleva a la siguiente etapa por la que te pregunto, ¿qué hace un abogado y un político en el mundo del periodismo? ¿Cómo aterrizas? Pues la verdad es que fue pura casualidad. El periodismo y la política, sobre todo el periodismo político, están muy cercanos, claro, están todo el día hablando de lo mismo y de las mismas personas, ¿no? Y yo estaba en política, pero me interesaba mucho también lo que ocurría alrededor de la política, y la prensa es lo primero que ocurre, ¿no? Es decir, que lo que haces en política tiene una proyección en los medios. ¿Por qué? Mira, me viene a ver un viejo amigo periodista y me dice, bueno, me han despedido. Y no diré el nombre porque ya ha fallecido, pero era un periodista muy conocido de Barcelona y me dice, me han despedido y no tengo trabajo.
¿me puedes ayudar? Y digo, pues no sé si te puedo ayudar. ¿Qué es lo que hacías fundamentalmente? Me dice, hombre, estaba presentando y dirigiendo un programa de radio y me encantaría tal. Y entonces yo dije, bueno, pues no sé, ¿qué podemos hacer? ¿Por qué no miras a ver si en alguna cadena de radio nos pudieran vender una hora de radio? Y hacemos un programa de radio, montamos un programa de radio, buscamos sponsors, patrocinadores, tal. Me dijo, así, bueno, pues vale. Se fue a ver a la gente de Onda Rambla, el jefe era Luis del Olmo y tenía un gerente, una persona estupenda que se llamaba Paco Lona, que era un poco el que articulaba la programación, etcétera. Y él se fue a verle y dijo, oye, ¿nos vendes una hora? Y sí, conclusión, y te lo hago corto. Le dije, pues vamos a buscar algún patrocinador, porque nos dijo cuánto valía la hora esa. Y sobre ese precio, pues fuimos a buscar unos cuantos. Yo me vine a Madrid a buscar algún patrocinador para ese programa, porque era un programa además nacional, y empezamos a hacer un programa a las 7 de la mañana, que era un programa informativo, y lo empezó a dirigir mi amigo, y con eso tuvo trabajo. Y entonces yo me convertí en empresario de los medios de comunicación por pura casualidad, ¿no? Y a partir de ahí fue tan bien aquella experiencia que compramos otra hora de radio en la cadena COPE en Barcelona. Y empezamos a producir un programa que se llamaba Pulso Económico en Barcelona. Y ese programa que se llamó Pulso Económico luego fue programa en Intereconomía Radio años después. Eso fue un poco todo el ITER y toda la historia, ¿no? Bueno, Julio, Intereconomía fue un referente en España y también tiene una historia larga con algunos capítulos tristes, lo que me lleva a preguntarte quién te ha decepcionado más en la vida, porque me temo que la historia de esta televisión también es la historia de muchas traiciones. Bueno, el que más me ha decepcionado en mi vida soy yo mismo. Es decir, que podía haber hecho muchísimas cosas mucho mejor y no las hice bien. Los demás han hecho lo que han podido, ¿no? Y las miserias, las limitaciones humanas, es que las tenemos todos. Yo creo que cuando vas cumpliendo años cada vez eres también más transigente y más tolerante con las miserias ajenas porque conoces las propias. Y aquellos que no les pasa eso es que no se conocen a sí mismos. Entonces creo que con los años uno es más tranquilo y bueno, la prisa de la juventud, la calma de la madurez. Tienes también una anécdota muy interesante con Zapatero. Zapatero fue un error, un gravísimo error que seguimos pagando y que hoy en día es una parte muy importante de lo que está ocurriendo en España. Porque Zapatero representa a la masonería española en cierta medida, él y otros muchos, y el gran duelo que se está dando en España, que no es un duelo político, es antes que político un duelo de ideas y un duelo entre el bien y el mal. Pues Zapatero en ese duelo abrió la caja de los truenos para que entraran a saco en las leyes sobre la familia, sobre el matrimonio, sobre la vida humana, sobre la libertad de educación, que son los pilares básicos de nuestra convivencia en libertad y que además son derechos preconstitucionales. Y Zapatero y lo que ha seguido a Zapatero están trabajando en el gran asunto. Yo no veo ningún otro asunto más importante en España y en el mundo que la batalla contra los que nos quieren quitar nuestros derechos fundamentales como padres, como educadores, como personas libres y como personas que respetan y quieren, sobre todo, proteger la vida humana desde su nacimiento hasta su muerte natural. Es decir, en esos asuntos, que es donde está la clave de nuestro desarrollo como sociedad y la clave de que efectivamente nos estamos suicidando. Nos estamos suicidando porque hemos incorporado a nuestra legislación positiva cosas que nos destruyen como seres humanos y nos destruyen como sociedad. Y eso es lo más grave que está ocurriendo. Y en eso están, en cierta medida, siendo colaboradores casi necesarios muchos de los obispos y de los miembros de la Conferencia Episcopal Española y de los que representan a la Iglesia Católica a su más alto nivel, ¿no? Estamos estos días asistiendo a una ceremonia de confusión que puede propiciar un cisma en la Iglesia Católica y que hace referencia al tema de la bendición de las parejas homosexuales en un documento firmado por el Papa y por el
el prefecto para la Congregación de la Doctrina de la Fe, un señor llamado Tucho, también argentino, y esta gente ha firmado una carta en la que va directamente contra el principio de no contradicción, dice A y no A en el mismo texto. Fruto de esa contradicción se ha extendido la idea de que la Iglesia bendice parejas homosexuales, lo cual es simplemente un imposible moral, y hasta tal punto está propiciando una situación casi cismática que hoy mismo la Conferencia Episcopal de Malawi ha advertido a sus sacerdotes y obispos que no apliquen esa carta. La Conferencia Episcopal de Zambia acaba de hacer lo mismo. Y la Conferencia Episcopal Austríaca acaba de decirles a sus obispos y a sus sacerdotes que están obligados a cumplir la carta. Es decir, que esa Iglesia, que es católica universal, en este momento tiene una contradicción interna fruto de la acción del propio papado, que pone en un riesgo enorme la propia unidad de la Iglesia y que está propiciando una grandísima confusión entre los fieles. Esa confusión entre los fieles católicos se proyecta al resto de la sociedad a través de los medios que están deseando la destrucción de la propia Iglesia católica. Y mañana mismo el cardenal Müller, que fue prefecto para la Congregación de la Doctrina de la Fe, va a publicar una carta en la que advierte a sus hermanos en el sacerdocio, les advierte de que si aplican la carta firmada por el Papa y por el prefecto, estarán en pecado mortal. Frente a todo ese ambiente que ha relatado Julio, está el Toro Televisión, estuvo en su momento Intereconomía, de hecho por aquí han pasado, eso sí, muchos de los personajes que conocemos hoy en día de la política. Pedro Sánchez era tertuliano de Dando Caña, sí. Isabel Díaz Ayuso, Pablo Iglesias, muchos de esos personajes que son asiduos y que van constantemente a La Sexta. Sí. Una cadena que tú tuviste en tu mano evitar que naciera. Es verdad, porque nosotros habíamos presentado un recurso ante el Tribunal Supremo. El recurso, con una consideración previa del Supremo, lo íbamos a ganar, y ese recurso, que era un recurso contra la fusión de Antena 3 y La Sexta, yo personalmente mandé a retirarlo porque tuvimos una grandísima y gravísima presión de Soraya Sáenz de Santa María y del Grupo Planeta. Me fui a entrevistar con José Manuel Lara, que estaba vivo todavía, y con quien pactamos ese asunto, ya te digo, fruto de la presión del gobierno de Mariano Rajoy, que había decidido entregarse pues, en la izquierda al Grupo Prisa y en la derecha al Grupo Antena 3, ¿no? Grupo que, por cierto, ahora probablemente se va a encontrar con alguna enemistad muy potente en el equipo de Pedro Sánchez. Pero bueno, todo eso va a venir. Sí, el Grupo Intereconomía fue una preciosidad, una perla en el mundo de los medios, porque defendía lo mismo que defiende ahora el Toro Televisión, las mismas ideas, era la misma línea editorial, la misma libertad, porque ya te digo, defendiendo esa línea editorial podían acudir allí todos los que tenían algo que decir, lo podían decir con respeto, y así ocurrió. Y llegó a tener, pues eso, 900 y pico trabajadores, etcétera, hasta que nos cambiaron una legislación, un 23 de agosto, y nos fundieron, nos llevaron prácticamente al concurso de acreedores, a una previa quiebra. Una compañía que estaba ganando bastante dinero, que estaba muy saneada, pero que no tenía cabida en el mundo de los medios en la derecha española. Concretamente en la derecha española. Bueno, hoy en día te sorprendería saber lo que la gente le interesa saber sobre ti. Si buscamos en Google cuáles son las búsquedas más relacionadas, una de las preguntas, y que por eso te la traslado hoy aquí, es acerca del Opus Dei y el Yunque. ¿Qué relación tienes, si es que, o has tenido, si es que ha habido alguna con La verdad es que nadie se molesta, te agradezco que me lo preguntes, nadie se molesta en preguntármelo porque todo el mundo asegura cosas de mí que no conocen, no saben y que además no son verdad. Pero en este caso del Opus Dei, yo pertenecía al Opus Dei desde los 14 años hasta los 18. Era un niño en Pamplona, en Navarra, iba a un club, iba a un colegio y no sé qué,
Y a los 18 años pues me fui de la obra y estuve esos 4 años, por cierto, de los más bonitos de mi vida, porque aprendí muchísimas cosas. Y tuve una formación, la posibilidad de tener una formación que pocos tuvieron a mi edad, y convivir pues con personas como el cardenal Cipriani, que ahora está aquí, que llegó a ser el cardenal de Perú, o convivir con gentes como, pues, no sé, Luis Herrero o otros que en ese momento pues estábamos haciendo un periodo de formación, ¿no? Esa fue toda mi relación con el Opus Dei. No tengo ninguna relación actualmente, ni la he tenido desde los 18 años y tengo 66 con la obra. Lo que sí tengo es un cariño enorme a la obra y además el reconocimiento de que es probablemente la institución que mejor representa lo que es la doctrina y la formación en la Iglesia Católica en este momento. Yo creo que el Opus Dei es una grandísima institución, y San José María, quien tuve la oportunidad de conocer y de saludar y de comer con él, me parecía, bueno, un personaje extraordinario, él y Álvaro del Portillo, extraordinarios. Respecto al Yunque, cero, no, es que supe que era el Yunque porque tuve la oportunidad de saber que había una serie de personas que trabajaban en aquella intereconomía que pertenecían a una cosa que se llamaba el Yunque. Yo del Yunque lo único que sabía era que una cosa que utilizaban los forjadores, ¿no? Para las espadas y para el hierro y para tal. Y entonces les pregunté qué era el Yunque, me comentaron que sí, que ellos pertenecían. Algunos de ellos lo reconocieron, como Marcial Cuquerella o Luis Losada o algunos otros que trabajaban conmigo en ese momento en la tele. Y yo les dije, bueno, que lo único que les decía es que esa empresa no podía servir para canalizar los intereses de ninguna institución, ni del Yunque ni de ninguna otra. Y que si lo que hacían era legal y legítimo, pues que pa'lante. Esa ha sido mi única relación con el Yunque, no tengo ninguna más, ni sé nada más de ellos. Creo que hay algunas organizaciones alrededor del Yunque cercanas a Azteoír o tal, que pueden, tampoco estoy seguro de que la tengan, pero no puedo decirte nada más, y todos los que afirmen que o soy del Opus Dei o soy del Yunque no tienen ni la más remota idea, ni soy masón, ni nada de eso. Julio, siempre recuerdas la tesis de Tocqueville que decía que el ser humano prefiere adherirse a una mentira compartida socialmente antes de quedarse solo con la verdad. Tú siempre has defendido fielmente la verdad, pero ¿has recibido amenazas de muerte por ello? No, vamos a ver, yo las únicas amenazas que recuerdo ahora mismo son las de ETA, en el momento en que incluso a mí me dieron la licencia para portar armas, que todavía conservo. Y en ese momento sí que aparecí digamos, en aquellos sitios donde señalaban a la gente a la que iban a ir a por ellos. Y eso sí que lo sentí y lo sufrí. No llegaron a atentar contra mí. Y luego, pues, vamos a ver, las gentes, digamos, a las que nosotros denunciamos constantemente, no son gentes no peligrosas. Es decir, sobre todo aquellos que pertenecen a asociaciones secretas y que por tanto pueden estar compartiendo intereses, un juez, un policía, un fiscal, un político. Bueno, hay que tener cuidadito con ellos porque en algunas de esas sociedades los límites no están claros de lo que se puede hacer y no hacer contra un enemigo o contra un adversario político. Por eso hay que tener cuidado, sí. Julio, no tenemos tiempo para más, se nos han quedado muchísimas cosas en el tintero, pero te lanzo la última pregunta, porque tienes más de 20 nietos y me gustaría saber cómo son esos domingos en casa, porque tienen que ser una verdadera revolución. Bueno, tengo 20 nietos, estoy esperando el 21, pero lo que sí tengo que decirte es que cuando se juntan es la guerra mundial. O sea, cuando tú reúnes a 20 niños por debajo de los 13 años, porque mi mujer es una santa, si no sería imposible de mantener eso. Son más trozos de pincho, de tortilla a repartir, eso sí. Bueno, eso, la verdad es que a mí una de las cosas que más me gusta y que más me reconcilia con la realidad son los saludos de los espectadores y el cariño y los abrazos. Estoy muy agradecido cuando me dicen, no, es que te molesta, que tal. En absoluto.
agradezco muchísimo que la gente nos salude y nos agradezca, cosa que otras personas que tienen trabajos también muy significativos y gente muy importante, pues no tienen el privilegio de que sean felicitados por ello, ¿no? Y a nosotros, pues sí, como estamos, pues como ahora probablemente en casa de la gente, y nos metemos hasta en sus dormitorios, ¿no? Pues nos tienen cariño, nos consideran casi de la familia, y eso es una gozada. Pues Julio, muchísimas gracias por sentarte hoy en el otro lado, de ellos si pudieron. Ellos sí pudieron, Alba, tú sí que pudiste. Y hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en este programa especial. Espero que lo hayan disfrutado. Gracias.